Bueno, entonces vamos a ver el método de Newton-Raphson, que es el método, digamos, por excelencia el que se usa habitualmente para encontrar raíces de funciones. La primera cuestión acá es por qué se llama Newton-Raphson. Porque si bien digamos, el método eh, lo, digamos, lo había deducido Newton, pasado un tiempo se descubrió que Raphson, que también había sido colaborador de Newton, había publicado un método similar. Entonces, para, digamos, balancear la autoría, se le pone el nombre de los dos autores, de Newton y de Raphson, ¿no? Ya que obviamente Newton era científicamente tenía mucho más peso que Raphson, o sea, Newton fue uno de los precursores del cálculo diferencial. ¿Y en qué consiste este método? Vamos directamente a hablar del método. El método es esperen que voy a poner el puntero. Al puntero. Newton dice que si yo quiero encontrar una raíz en las proximidades de la raíz, la función se comporta aproximadamente como una recta. O sea, si yo hago un zoom en la zona donde está la raíz, y la función se va a comportar aproximadamente lineal en esa zona. Entonces, él dice, no sé dónde está la raíz, pero si tengo una aproximación cercana, x0, puedo calcular la recta tangente en x0 y puedo asumir que la recta tangente se parece bastante a la función si x0 está cerca de la raíz. Y entonces mi raíz va a estar donde la recta tangente corte al eje x, o sea, en este valor x1. Y, y ahí voy a tener una aproximación a la raíz mejor que la aproximación inicial. Entonces, ¿cuánto vale este valor x1? Si yo calculo el triángulo, o sea, el ángulo θ de este triángulo, yo sé que por trigonometría la tangente de θ va a ser el cateto opuesto, que es f0, o sea, el valor de la función en el valor dato inicial, f0, dividido el cateto adyacente, que es x0 menos x1. Pero por otro lado, yo sé de análisis matemático, la tangente de θ también es la derivada en x0, por definición de derivada, o sea, es f' en x0. Por lo tanto, si igualo las dos definiciones, llego a una expresión donde todo es conocido, porque x0 es dato, es el valor inicial, f en 0 es el valor de la función en x0, y f' en 0 es el valor de la derivada en x0. La única incógnita que tengo de acá es x1, por lo tanto de acá puedo despejar x1 como x0 menos f en 0 sobre f' en 0, ¿no? Y ahí obtuve el valor x1 para mi mejor aproximación a la raíz. Fíjense que x1 visualmente está más cerca de la raíz de lo que estaba la aproximación inicial x0. Y puedo mejorar la aproximación, o sea, obtener aproximaciones más cercanas, sí. Si repito el proceso varias veces, por ejemplo, bueno, acá todas las aproximaciones están del mismo lado, pero fíjense que parto con un valor x0 y una recta tangente que me da x1, después con x1 tiro la recta tangente en x1 y obtengo x2,
y así voy sucesivamente encontrando aproximaciones que cada vez van a estar más cerca de el valor exacto. O sea, x1 lo calculo con x0. X2, la siguiente aproximación va a ser x1 menos f en 1 sobre f' en 1. O sea, voy a usar la misma fórmula de recurrencia. O sea, en forma genérica, en el paso n más 1 voy a tener que la aproximación en el paso n más 1 de Newton va a ser xn, la aproximación en el paso anterior, menos la función evaluada en ese punto anterior, dividido la derivada evaluada también en el punto anterior. Bueno, una ventaja que tiene el método de Newton frente al de la bisección es que converge muy rápidamente. Fíjense que acá en 3 pasos prácticamente ya estoy sobre el valor exacto. Pero uno de los inconvenientes que tiene es que puede diverger. O sea, si la raíz, si la primera aproximación no es cercana a la raíz, lo que puede pasar es que las aproximaciones que siguen, en vez de acercarse, se alejen cada vez más del valor de la raíz, y entonces el método, en vez de converger, se comporta como una espiral divergente y cada vez me da valores más lejos del exacto. O sea, todo este comportamiento lo puedo observar a medida que van saliendo los resultados, ¿no? Entonces, lo que voy a notar que las sucesivas aproximaciones se alejan. ¿Y esto es insalvable? No. ¿Cómo se puede mejorar? Y tomando una aproximación inicial más cercana a la raíz. O sea, existe en teoría lo que se llama un radio de convergencia, que es una distancia máxima a la cual puede estar una aproximación para que converja. Si la aproximación inicial está fuera del radio de convergencia, el método diverge. Entonces, es muy difícil calcular para cada función su radio de convergencia, y es algo que no se hace nunca en la práctica, pero entonces lo que sabemos son los efectos. O sea, el que pasó acá, que x0 se está por fuera del radio de convergencia y por eso está divergiendo. Entonces lo que tengo que hacer es hacer entrar x0 en el radio de convergencia, esto es acercarla al valor exacto. Bueno, eso que parecería que en la práctica es muy difícil, porque dice, ¿cómo voy a hacer eso si no conozco el valor exacto? No, se puede hacer, o sea, no es tan complicado. O sea, en los problemas prácticos hay que analizar cada problema en particular, pero eso se puede hacer de manera sencilla, inclusive. O sea, no hay dificultad en tomar una nueva aproximación. De hecho, cuando ustedes ven los programas comerciales que hacen estos cálculos, cuando el programa empieza a diverger, para y vuelve para atrás y toma una aproximación más cercana y empieza otra vez a iterar, y si vuelve a tener divergencia, se acerca más y así hasta garantizar que haya convergencia. Bueno, vamos a analizar un poco el método de Newton. El método de Newton es un método, yo le digo método de Newton en ingeniería civil se lo van a ver como Newton-Raphson. En matemáticas o en otras disciplinas por ahí se lo ve como método de Newton solo. Entonces, el método de Newton es un método de punto fijo, porque cada nueva aproximación se sacaba como en función de la aproximación anterior. O sea, uno puede interpretar que esto es la función de punto fijo G en xn, ¿no? Entonces, la función de punto fijo va a ser x menos f de x sobre f' de x. Entonces, en este caso particular de una única variable, podría verificar si se cumplen las condiciones de convergencia. Y la condición de convergencia para punto fijo era que la derivada tenía que ser el módulo menor que 1. Entonces la derivada
de esta función es la derivada acá de x, respecto de x es 1, la derivada del segundo término va a ser la derivada del primero por el de abajo sin derivar, o sea, f' al cuadrado, todo dividido en el denominador al cuadrado, acá tiene un signo menos, menos sería el primero, el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Como tiene signo menos, menos por menos más, f de x por f segunda de x sobre f' al cuadrado. Fíjense que este segundo término es igual arriba y abajo, entonces vale 1, y 1 menos 1 se cancela y nos queda finalmente que la derivada vale f de x por la derivada segunda en x sobre f' de x cuadrado. Y entonces acá tengo la condición de convergencia, es que en valor absoluto esta cantidad tiene que ser menor que 1. Si yo verifico que el punto inicial cumple esa condición, ya puedo asegurar que el método va a converger. Esto no se aplica mucho en la práctica porque en general no tengo funciones de una única variable x. En la práctica voy a tener sistemas de ecuaciones no lineales con varias x. En general, en estructura, las x significan desplazamientos en puntos y son los grados de libertad del sistema. Y siempre voy a tener más de un grado de libertad. Entonces, digamos, esta condición, si bien parece que es importante, es de aplicación bastante restringida. Pero bueno, ahí está. Si tuviera una variable, la puedo usar. Otra propiedad importante del método de Newton es la velocidad de convergencia. En el método de la bisección se puede demostrar que el error, digamos, se reduce a la mitad en cada paso, más o menos. En cambio, en el método de Newton, o sea, uno dice la convergencia es de orden P si el error en el nuevo paso es una constante C multiplicada por el error en el paso anterior elevado a la P. Si P es igual a 2, tengo convergencia cuadrática. Y esta constante C es menor que 1, ¿no? Entonces, el método de Newton se puede demostrar que tiene convergencia cuadrática, ¿no? Y cuando el error es menor que 0.1, ahí se puede demostrar que en cada paso el método de Newton va ganando 2 decimales significativos en cada paso de iteración, ¿no? O sea, en realidad son 2 o más, ¿no? Pero por lo menos 2 van a tener siempre. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que con muy pocos pasos el método de Newton llega a la precisión deseada. Pero esos pasos de cálculo son complicados porque requieren evaluar la derivada, la función y la derivada. En el método de la bisección solamente trabaja con valores de función, no de la derivada. Y la derivada puede ser complicada de calcular, porque a veces las funciones que tenemos en la práctica pueden depender de valores experimentales o ser complicadas. No es tan sencillo hacer el cálculo de la derivada, ¿no? Bueno, la otra cuestión que es diferente, en el método de la bisección nosotros podíamos anticipar cuánto iba a valer el error en un paso. Acá no lo podemos hacer porque eso depende de cada función. Lo que sí se puede ver en el método de Newton, y lo vamos a ver en un ejemplo, es que el error en un paso, el error es la diferencia entre el valor aproximado y el exacto, o sea, el xn y el x exacto. Entonces, como el valor aproximado
converge muy rápidamente, cada vez se va pareciendo más al valor exacto, puedo hacer una primera aproximación al error en el paso n, sustituyendo el valor exacto por el valor que voy a obtener en el paso siguiente. Y eso me va a dar una buena aproximación al error en el paso actual. Y entonces puedo decir que la verificación, puedo verificar que la aproximación XN tiene la precisión buscada si esta diferencia entre dos valores sucesivos es menor que la tolerancia especificada. Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo anterior, o sea, era coseno de x menos x al cubo, entre 0 y 1, a donde ahora ya el intervalo no importa. O sea, Newton-Raphson no me pide un intervalo, sino que tome un valor inicial que esté cercano a la raíz. Y en este caso voy a usar dos cifras significativas. O sea, no voy a usar dos cifras significativas, sino que voy a calcular el error y voy a indicar cuántas decimales significativos tengo en ese paso de cálculo. Vamos a verlo con números. O sea, yo arranco con un valor 0,5, que sería el valor inicial, y evalúo la función en 0,5, me da 0,75, evalúo la derivada, o sea, lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada, ¿no? O sea, la derivada de coseno de x menos x al cubo es menos seno de x menos 2x cuadrado. Bueno, entonces la derivada me vale en esa aproximación inicial, vale este valor, y reemplazando en la fórmula de Newton, la fórmula esa del punto fijo, tengo que la nueva aproximación a la raíz es 1.11. Recuerden que la raíz estaba en realidad en 0.86. O sea, arranqué con 0.5 y me da 1.11. O sea, si bien es mayor que 1, pero está más cerca de la raíz. O sea, la distancia, y si ahora mido la distancia entre la aproximación inicial, que era 0,5, y la siguiente, que es esta 1.11, eso me da 6.12. Y el error real es 3.655, o sea, no está muy bueno. Y con este valor del error lo reemplazo acá y verificando cuál es el menor entero que satisface esta desigualdad, encuentro que no hay decimales significativos. Ahora, cuando repito el proceso, ahora tomando el valor obtenido como nueva aproximación inicial, ahí hago todos los cálculos de función y me da que la nueva aproximación es 0,9. Entonces, 0,9 está más cerca de la raíz, que es 0,86, que el valor anterior. Y fíjense que ya ahora esta aproximación para el error se va pareciendo al error real. O sea, y ya de hecho en el segundo paso, la aproximación que tengo es 0,86, o sea, ya tiene los dos decimales de precisión, y la aproximación del error acá me da 4,24 por 10 a la menos 2, y el error exacto es 4,42, está prácticamente igual. Y cuando vuelvo a sustituir en la fórmula de punto fijo el 0,86, me da 0,86547. Fíjense que pasé de 2 decimales de precisión a 5 decimales de precisión, ¿no? Y el error prácticamente es 1,7787, 1,790, y este cálculo hecho con esta fórmula
me garantiza que tengo 2 decimales de precisión. ¿Por qué la fórmula me dice que tengo 2 decimales de precisión cuando en realidad tengo casi 5 decimales? Porque el cálculo de los decimales los hago con una aproximación al error. Porque el error exacto no lo voy a conocer nunca, o sea, porque no conozco la cantidad exacta. Entonces, siempre me manejo con cotas superiores del error. Algo que acote al error, pero por arriba. O sea, yo sé que el error real puede ser este valor o menos, pero nunca más grande. Entonces, esto hay que tomarlo como que es la cantidad mínima que puedo asegurar. O sea, yo puedo asegurar que va a tener 2 decimales, pero no significa que la cantidad tenga 2 decimales. La cantidad calculada puede tener más decimales de precisión. Pero en la práctica, como yo el valor exacto no lo conozco, no puedo saber la cantidad exacta de precisión que tiene, pero sí una cota, por lo menos 2 tiene. Y cuando voy al paso siguiente, fíjense que ya coinciden todos los decimales calculados por la computadora, y la fórmula me dice que voy a tener 5 decimales, y en el paso siguiente la fórmula me dice que tengo 10 y prácticamente los decimales no cambiaron, prácticamente no cambian. O sea, ¿qué es lo que uno observa en la práctica con el método de Newton? Uno observa que a partir de un determinado valor no se consigue mejora en el valor calculado. O sea, queda estancado el cálculo. ¿Esto por qué? Por la precisión de punto flotante, o sea, porque las computadoras no pueden almacenar todos los decimales de un número, y como lo van cortando, una vez que alcancé una determinada precisión, el método queda ahí, no tiene sentido seguir iterando para mejorar la aproximación. Entonces, fíjense que en 4 pasos de Newton conseguí en la realidad casi como 8 decimales de precisión, aunque con la fórmula solamente puedo garantizar 5, pero eso es una precisión muy grande en pocos pasos, ¿no? Entonces, la cuestión es que el método de Newton es muy efectivo en la práctica, y es el método que se usa eh, por elección. Y también tiene una ventaja, que yo lo puedo extender a sistemas de ecuaciones no lineales, mientras que el método de la bisección está restringido a funciones de una sola variable, ¿no? O sea, además tiene esa limitación. En cambio, el método de Newton es totalmente general. No lo vamos a ver en el curso, pero se puede ver que en otras materias, que se puede extender a cálculos de sistema de ecuaciones no lineales. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque como dije en las clases anteriores, hoy todo lo que se relaciona con cálculo de estructuras, las normas especifican que los cálculos se tienen que hacer de manera no lineal. Y todos los programas comerciales utilizan el método de Newton para resolver los sistemas de ecuaciones no lineales que resultan del cálculo. Bueno, vamos a dejar acá. O sea, ahora lo que seguiría es hacer ejercicios. O sea, les vamos a pasar una notebook en Colab. Vamos a ver cómo lo implementamos con el método de Newton. Pero, o sea, que le pasemos algún programa semi hecho no significa que no tenga que programar. Siempre van a tener que programar para adaptarlo al ejemplo. Esperen que voy a cortar la grabación.